soy Julio Ceballos, soy de Reinosa, en Cantabria, uno de los sitios más fríos de España, de donde proceden las galletas campurrianas, por cierto. Y lo único destacable es que he pasado prácticamente la mitad de mi vida en China. No soy un experto en China porque expertos como tal en China no hay, pero sí que es verdad que me he especializado en desarrollar negocio allí, en ayudar a empresas a aprovechar las oportunidades que ofrece ese mercado, el mayor mercado de consumo del futuro, y con un virus que nos obligó a todos a parar. Yo dejé de coger aviones al ritmo que los cogía, que eran de aproximadamente uno cada 2 días a lo largo de todo el año, y enclaustrado como casi todos, pues me puse a escribir, y cosa que no había hecho en 18 años. Y empecé a escribir mis impresiones, mi historia, de lo que China me ha enseñado, ¿no? De lo que he visto en China. Al final, después de 20 años ayudando a empresas a establecerse allí, uno en lo que se especializa es en ayudar a empresarios a ponerse en los zapatos de un chino. Y desde los zapatos de un chino escribí un libro que se titula Observar el arroz crecer, que se ha convertido en el libro en castellano más vendido en España sobre China en los últimos 25 años. Y ha funcionado tan bien que ahora presento un segundo libro que se llama El calibrador de estrellas, que también está funcionando muy bien, ha agotado la primera edición en apenas 24 horas, y aquí estoy, en Salamanca, encantado de poder conversar con Fernando. Aparte de los kilómetros, que no es poco, de la cultura, que no es poco, esta es una primera pregunta difícil, ¿eh? Porque los periodistas ya sabes cómo somos. Em, ¿Qué nos separa de China? Nos separan 2 años. La nuestra es una civilización que toma como punto de referencia eh, el año cero, año de nacimiento de Jesús de Nazaret, y que cuando en el año cero, los chinos ya llevaban ahí 1500 años. Era la cultura más desarrollada del planeta, tenían un Estado con una administración meritocrática, un desarrollo tecnológico desde 1300 años antes del nacimiento de Cristo, que a Europa le costó alcanzar otros 1300 años. O sea, hasta el siglo XIV, Europa no alcanza un nivel de progreso equivalente al que tenían los chinos en el siglo XIII, pero antes de Cristo, ¿no? Y somos dos civilizaciones que hemos crecido y desarrollado de espaldas la una a la otra. Hasta prácticamente Marco Polo no hay apenas contacto entre Occidente y eso que llamamos Lejano Oriente. De hecho, es curioso, es anecdótico, pero los famosos tres reyes magos del Lejano Oriente, bueno, eran de un Oriente nada lejano para Israel o Palestina, ¿no? Venían de Irán, venían de Babilonia, todo lo más lejos de Yemen. Pero vamos, China, para que te hagas una idea, no hay una sola mención a China en la Biblia, y era la primera potencia de ese tiempo. Lo llevaba siendo desde 1500 años antes, ¿no? Ahora hablaremos de ello. Por algo hay esas ansias de dignidad histórica de los chinos. Por algo ellos lo que quieren es que se aprecie lo que han sido y volver a ocupar la posición central que ocuparon durante milenios. Pero es curioso, ¿no? Porque, bueno, yo, lógicamente he hecho un estudio lo más profundo posible de tu trayectoria y de todo eso que te liga a China y que has escrito en tus libros. Eh, es curioso porque seguimos poniéndonos nosotros por delante como, y lo dices tú en tu libro, ¿no? Como una supremacía, ¿no? Como que somos superiores, tal vez porque, no sé, qué hemos desarrollado, qué hemos hecho para serlo, tal vez problemas internos de China, problemas políticos, o simplemente esa cuestión un poco, Dios me perdone, eh, americana de somos mejores solamente porque somos de Occidente. Mm. Bueno, nos creemos, y bueno, somos navidencia. Claro, nos creemos en un plano de superioridad porque es fácil acostumbrarse a lo bueno, ¿no? Decía Luis Cernuda, el poeta, que perder placer es triste y perder poder también. Y estamos perdiendo poder. Es una constatación, no es un juicio de valor. Estamos en
declive comparativo en términos económicos, comerciales, también geopolíticos. Prueba de ello es que ahora mismo, según estamos hablando, hay una guerra en nuestro continente y la paz se está pactando sin la principal entidad política del continente, que es la Unión Europea. Entonces, a todas luces, estamos perdiendo poder de influencia, capacidad de negociación y peso geopolítico. ¿Por qué miramos por encima del hombro pese a datos rotundos, ¿no?, que avalan su peso, su importancia? ¿Por qué miramos por encima del hombro a China? Y con quien dice China dice todos los BRICS, en realidad, Brasil, Rusia, Sudáfrica. ¿Por qué les miramos por encima del hombro? Porque nuestra mirada sigue siendo eurocéntrica. Y es eurocéntrica con buen motivo, porque los últimos 500 años han sido de liderazgo planetario occidental. Europa y las capitales europeas es donde se decidía el destino de todo el planeta, en lugares como Lisboa, El Escorial, París, Venecia, Londres. Se decidía lo que le pasaba a gente en latitudes de las antípodas. Bueno, eso ya no es así. Desde la Segunda Guerra Mundial, en la que Europa se suicida, una suerte de o una mala suerte de una desgracia de guerra civil, ¿no?, europea, perdemos el liderazgo mundial, toma el relevo una potencia no europea, aunque de valores europeos, que es Estados Unidos, y aunque con otro estilo y con otra impronta, mantiene esa senda de liderazgo occidental en el planeta. Ese liderazgo, en realidad, hace tiempo que ha terminado. Lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta. Hay 3 acontecimientos recientes que de alguna manera nos han sacado de esa ensoñación, de ese sueño idílico en el que todavía muchos creen seguir viviendo, y esos 3 shocks son la pandemia, que nos ha demostrado que estamos, dicho mal y pronto, en bolas, no tenemos la capacidad de depender de nosotros mismos para cuestiones vitales, para productos absolutamente estratégicos. En la pandemia descubrimos que no solo que aquí no se producen mascarillas, que es un producto de mínimo valor añadido, pero no se produce ni una, no se producían, sino tampoco paracetamol, ni todos los elementos de la transición tecnológica. De repente de China se cortaron las vías de comunicación y empezó a haber desabastecimiento en multitud de cadenas de suministro, ¿no? Y hemos entendido con la pandemia que sin industria no hay soberanía. Que para ser soberanos, ¿qué es esto? Ser soberano. Ser soberano es ser autosuficiente. Ser soberano significa tomar tus propias decisiones, que tu destino esté en tus manos, no está en nuestras manos, porque depende, y en este estudio lo vemos, hay un 90% de cosas que o vienen de Silicon Valley o vienen de Shenzhen. Estamos en manos, no estamos en nuestras propias manos tecnológicamente hablando. El segundo shock ha sido la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania nos ha enseñado que la paz no está garantizada, que la guerra sigue siendo un arma geopolítica del que echa mano quien puede o quien quiere, quien se lo puede permitir, que la energía no es de fácil acceso porque proviene de yacimientos que están muy lejos de nuestras fronteras. Sorprendentemente, y después de 3 años de guerra, el 12-15% de esta luz, de esta electricidad, la seguimos generando con carburantes rusos, pese a todas las sanciones y toda la política. O sea que hay una hipocresía, ¿no?, en el relato. Y el tercer shock tiene apenas 100 días y es el segundo mandato de Donald Trump, que ha decidido poner patas arriba el tablero con poca educación y con unas formas poco infrecuentes y poco adecuadas, pero bueno, no voy a entrar en... este libro no es ideológico, yo voy a intentar no entrar en lo ideológico, pero el personaje y la persona no son santos de mi devoción. Todo esto, lo que ha sucedido en los últimos 5 años, que se cumplen ahora de la pandemia, nos ha hecho entender que ese, ese sueño feliz, pues es un sueño, y que el bienestar no está garantizado, que el consumo no necesariamente es eternamente creciente y que el liderazgo de Occidente está muy disputado. Abundando en tus palabras,
esa soberanía que de alguna manera está demostrando China o que va cogiendo China a cuenta de ser autosuficiente y muy fuerte desde el punto de vista industrial, eh, parece que se refleja también en su forma de actuar, precisamente frente a ese enemigo rutilante que ha aparecido, o por lo menos ese personaje que ha entrado con esa fuerza, ¿no? Con esa irrupción, yo no sé si política, pero luego mediática, ¿no? Porque es cada día dos noticias que nos van generando una desazón y que nos están colapsando desde el punto de vista informativo, pero la reacción de China ha sido no nos vamos a mover, es decir, que China está claro que en este momento se siente fuerte en ese sentido. Se siente fuerte porque está fuerte. Los chinos llevan tres, 3 años preparándose para un Donald Trump 2.0. Y llevan preparándose porque ellos tienen think tanks y tienen grupos de trabajo que hacen prospectiva, es decir, que dibujan escenarios de lo probable, ¿no? O de lo posible. Y el escenario Donald Trump 2.0 era muy, muy probable y de hecho se ha materializado. Los chinos ya han trabajado con Donald Trump. Los chinos ya saben el tipo de persona, de negociante que es. Y aunque les hace mucha gracia, porque en realidad para los chinos, tú fíjate, ¿no? En una foto de los líderes chinos son todo gente seria, vestida toda de la misma manera, con el mismo peinado, aburrida en sus gestos, sosa en su alocución, pero precisamente esa imagen está muy estudiada para trasladar seriedad, serenidad, calma, predecibilidad a la población. No pretenden ganar un concurso de belleza ni un concurso de stand-up comedy. Y Donald Trump es justo lo contrario, es un showman, es un tipo extravagante, es un tipo esperpéntico, es un tipo impetuoso. Em, Se venían preparando y digo que tienen buen motivo para plantarle cara y aguantar el pulso porque saben que Donald Trump es un jugador de póker y que muy a menudo juega a farol. Y como saben que juega a farol y saben que juega a farol porque ellos tienen, no te voy a decir que una escalera de color o un full de ases, pero tienen buenas cartas. Y tres de ellas son las tierras raras, de las que depende toda la producción tecnológica, y de la producción tecnológica depende la supremacía en este siglo XXI, y ellos tienen el grifo. Evidentemente no les interesa cerrarlo porque siguen viviendo de la exportación, pero llegado el caso pueden cerrarlo y entonces ya está. No te puedes llevar producción, por lo menos en los próximos 6, 7 años, hasta que se desarrolle otra estructura de refinamiento alternativa. Mira, en Salamanca tenéis también tierras raras, pero incluso si mañana se decide que hay que explotarlas, aparte de ser un proceso altamente contaminante, lleva años preparar una planta que extraiga y refine y reemplace a China en eso, las tierras raras. Seguro días antes, ¿no? De la pandemia hubo esa falta de suministro y no había microchip, por ejemplo. Es decir, todo lo que tenía que ver con electrónica para automóviles, informática y demás quedó huérfano. Exacto. La segunda es la segunda buena carta, el segundo as que tienen en la manga, y además Donald Trump lo sabe, por el amor de Dios, y todos sus asesores, es una de las personas mejor asesoradas del planeta, ¿no? Por eso digo yo siempre que, desde mi muy humilde opinión, este señor o es un absoluto genio, con una estrategia tan sofisticada que mi limitada capacidad no logra entrever, o es un necio, es un torpe, porque el tipo de decisiones que toma, el modo en el que las toma, pese a tener un equipo de asesores brutal, pues no se explica, ¿no? En la segunda carta es el apalancamiento financiero que tiene Estados Unidos en China. China tiene más dólares que la Reserva Federal. No es una frase hecha, es literal. Tanto es así que los bonos del Tesoro, el rendimiento de los bonos del Tesoro se ha disparado precisamente porque China dispone de esa deuda. Tú te puedes llevar mal con tu casero, te puedes llevar mal con tu acreedor, puedes no llevarte bien, pero hay un límite porque vives en su casa. Y no lo voy a decir, pero sí lo voy a decir. China le tiene cogido a Estados Unidos por un lugar muy sensible. Entonces el margen de acción de Donald Trump es mucho menor de lo que parece. Y tercero, eh, China forma parte indispensable, integral de todas las cadenas de suministro global. De tal manera que aunque Donald Trump, que sí,
que tiene que reindustrializar Estados Unidos, nosotros también, pero tú no reindustrializas un tejido que ha ido subcontratando y externalizando toda esa producción a la otra punta del planeta en un mes, ni en un año, ni en 5, porque incluso si mañana, y Estados Unidos es una potencia formidable, es capaz de montar las fábricas, pero ojo, ya lo han advertido Tim Cook y el resto de CEOs de la industria tecnológica. Ojo, no estamos produciendo en China solo porque sea barato, es que es una mano de obra abundante y muy cualificada. Un aprendiz tarda años en convertirse en absorber las destrezas y generar la capacidad para tomar el relevo de alguien que ya lo hace también. En el primer mandato de Donald Trump ya animó, presionó a las tecnológicas, sobre todo a las que producen dispositivos electrónicos, para que, oye, por favor, no dependéis tanto de China, vamos a intentar diversificar, producir en mercados algo más afines ideológicamente. Y Apple intentó llevarse buena parte de su producción actualmente en China a India. No ha funcionado, porque cuando tú trabajas con chinos y yo no pretendo hacer una apología de China y los chinos, pero lo que los chinos hacen rápido, fácil, barato y de calidad, tú lo puedes encontrar de igual calidad en otros puntos del planeta, pero ni fácil, ni barato, ni rápido. Lo pueden hacer en otros sitios rápido, pero no es de calidad ni barato. Lo pueden hacer en otros sitios fácil y de calidad, pero no es barato ni rápido. En fin, es una, es una, es un ecosistema verdaderamente único. Tanto es así que no hay reemplazo, no hay una China 2.0, no hay una segunda fábrica del mundo que pueda ocupar el puesto de China si mañana, imagínate que distópicamente China desaparece, ¿no? Como en la serie esta Sí. de Departed. Bueno, pues imagínate que desaparece. Estamos totalmente vendidos. El año pasado, de cada 10 euros de riqueza que se generaron en el mundo, 3,5 los generó China. Es la locomotora económica mundial. Hace 2 semanas, y ya se han cumplido, ya lo verás, hace 2 semanas el presidente de Walmart y de Home Depot, dos de las principales cadenas de retail americana que además componen la espina dorsal del consumo americano, el americano medio va una vez o dos a la semana a Walmart. Se sentaron con Donald Trump y le dijeron, si usted mantiene los aranceles 15 días más, que ya se han cumplido, en un mes rompemos esto y la mitad de las estanterías de nuestros supermercados aparece como en Venezuela, vacías. Imagine la imagen que va a proyectar Estados Unidos cuando las estanterías de sus dos principales cadenas de retail están vacías. No hay alternativa. Hoy en día, quizás en 15 años sí, pero hoy en día no hay alternativa a China. Esas son las 3 cartas por las que China ha dicho, ah, sí, pues muy bien, nosotros vemos el horda. Son grandes jugadores de mus, cuidado. Eh, pero fíjate, hay una cosa súper curiosa para mí. La gran industria, por ejemplo, tú has nombrado Apple, ¿no? Son ordenadores de altísima gama, con una valoración en el mercado como calidad y como marca excelente. Y gran parte de la tecnología con la que están fabricados viene de China. Sin embargo, ahora trae en conflicto, por ejemplo, el mundo del automóvil. Curiosamente es un mundo muy particular, con subvenciones, con muchas ayudas estatales en general, y se ve como una amenaza el coche que viene de China, fabricado 100% y de propiedad china. Y sin embargo, la manera de contrarrestar, que yo veo, que yo entiendo a nivel informativo, es no te fíes porque es chino, como si lo chino fuera malo. Y como tú decías antes, el 90% de los elementos que tenemos en casa tienen el 90% de piezas hechas y fabricadas en China, si no es hecho entero y ensamblado y es made in China totalmente, ¿no? Entonces, vamos a dar ese salto de esa guerra informativa que yo creo que no termina de ser realmente efectiva a la hora de la verdad, porque no hay más que ver los supermercados o los bazares chinos o como lo queramos llamar, seguimos diciendo los chinos de manera un poco despectiva, pero todos compramos también continuamente. Entonces, daremos ese salto a reconocer su calidad y a entrar a una relación más normalizada con China, porque el presidente del gobierno, por ejemplo, lo ha hecho o ha intentado, no sé si era buen momento o no, yo no entro en temas En mi opinión, sí. pero realmente ha hecho un movimiento y también ha habido como mucha truculencia, ¿no? Entonces, normalizaremos esa relación, tú lo ves aún, pero no solo por intereses, sino por realidad de relación en un plazo razonablemente corto. Bueno, a ver, son muchas cosas. La primera, ayer me preguntaba precisamente al cabo de una conferencia en otra Cámara de Comercio, uno de los asistentes, ¿por qué todo lo que producen los chinos es malo?
de mala calidad y digo, bueno, es que no es verdad, porque los chinos sí producen cosas de mala calidad que nosotros les compramos porque somos unos peseteros y es cierto, España es el país del mundo con mayor cantidad de bazares chinos per cápita. Qué casualidad. Lo son o los hay porque el español es muy sensible al precio. Estamos dispuestos a renunciar a parte de la calidad y de la durabilidad de un producto a cambio de pagar poco por él. Pero es que los chinos, ojo, ahí donde producen baratijas y chupinadas, tienen un programa espacial. Es el único país del mundo que ha mandado una sonda a la cara oculta de la Tierra y la ha devuelto a la China para testar con muestras de tierra lunar para testar qué hay allí, ¿no? Los chinos son capaces de hacer cosas muy malas, malas, regulares, buenas y muy buenas, de toda la gama. Y si tú pagas lo suficiente, te van a hacer un producto de altísima calidad. Prueba de ello es que los aranceles que la Unión Europea le ha puesto al coche eléctrico van a hacer mucho daño, entre otras cosas, a los fabricantes europeos que producen en China los coches eléctricos y los importan. Tú conduces un BMW eléctrico, bueno, el BMW igual lo producen no lo sé, en Hungría, pero muy probablemente venga de China. Esto, respondiendo a la primera parte de tu planteamiento, no hay que ir muy lejos. Cuando España entra en la Unión Europea, o casi, mejor dicho, cuando la Unión Europea entra en España, esto se inunda de productos alemanes, franceses, suecos, ingleses. ¿Por qué? Porque España vivía en un microclima artificial protegido por aranceles que llevaban ahí décadas. Nuestro tejido industrial no era competitivo, no estaba en condiciones de plantarle cara a los productos alemanes, franceses y demás. Pero han pasado muchos años desde entonces y hoy los productos españoles, que eran los productos chinos en Europa, esto es español, cuesta 4 duros y no vale mucho, ya es de mala calidad, o ya no. Hoy estamos en condiciones de competir con nuestros productos en todo el mundo y nuestra cuota de exportación cada vez no deja de acrecentarse. Bueno, los chinos igual. Los chinos son grandísimos estudiantes, han absorbido tecnología, know-how, procesos, conocimiento, talento, capital humano, y quien crea que los productos chinos son malos, que se suba, yo le invito a que se suba en un coche BYD, en un coche Xpeng, que lo conduzca. Mi duda hoy, en lo que a los coches chinos respecta, yo me acabo de comprar un coche y no es chino, por un motivo, porque todavía no tienen montada la cadena de suministro, porque la posventa todavía no está bien articulada, porque si hoy te falla, yo qué sé, cualquier historia, dependes todavía de repuestos que vienen, o sea, no es como Hyundai, que tiene prácticamente una ciudad montada en Bruselas y pasado mañana, que dice Hyundai, dice Kia, los Toyota, los coreanos, los japoneses ya tienen integrada la cadena de suministro aquí en Europa, los chinos todavía no. Pero el coche per se es un coche de una calidad excepcional. Y tanto es así que están en la vanguardia la batería eléctrica, los coches eléctricos no los inventaron los chinos, pero hoy dominan el mercado mundial. Del mismo modo, te voy a dar otro ejemplo para que veas que parece que todo se reduce a lo chino. Algunos de las mejores motos del mundo son japoneses. Los japoneses no inventaron la moto. Algunos de los mejores pianos del mundo son japoneses. Los japoneses no inventaron el piano. Dale tiempo a los chinos, dale tiempo a muchos chinos buenos estudiantes a mejorar y perfeccionar algo, lo acabarán consiguiendo. Entonces, acabaremos estabilizando la relación o mirándoles de igual a igual. ¿Sabes qué pasa? Que hemos pasado en muy poco tiempo del desprecio a China porque era un actor irrelevante hace 40 años. En el año 89 lo cuento una y otra vez, pero es que es verdad, es autobiográfico. Yo soy de Reynosa y en el año 89 yo tenía 9 años. Y en octubre del 89, el día del DOM, yo salí con mis compañeros de clase con una hucha que tenía la forma de la cabeza de un chino, a pedir dinero para los chinitos, porque los chinitos pasaban hambre. Año 89. Era un país todavía necesitado de ayuda humanitaria. ¿Cómo se sortea ese increíble gap, esa brecha entre ser un país muy pobre y relevante a ser un país segunda potencia mundial? Hemos pasado del desprecio y la ignorancia a la curiosidad. Anda, mira lo que están haciendo los chinos. A la admiración en los primeros 2000. Oye, fíjate, están sacando a millones de personas de la pobreza. Oye, fíjate, han construido estos rascacielos, ta, ta, ta. Ostras, espera. De la admiración al recelo, del recelo al temor y del temor estamos a 1 milímetro del pánico. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos que no tenemos
industria, ahora que hacemos que no tenemos industria de defensa, que nuestra cadena de suministro en sectores estratégicos es muy vulnerable, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Se acaba, se cierra además la ventana para, como dice Estados Unidos, contener a China, detener a China, confrontar a China. No se trata de contener ni de confrontar, porque este es un mundo que no va a volver a lo de antes, no va a volver a ser un mundo unipolar. Lo que tenemos que hacer, ese es el argumentario de mis libros, es, bien, hechos consumados. Esta gente está ahí, Asia existe, está en ascenso, el foco de crecimiento económico y demográfico se concentra en esa parte del mundo. Tenemos que convivir pacíficamente con ellos, porque no van a desaparecer, porque no se van a ir a la luna a vivir, y tenemos que competir eficazmente con ellos. Bueno, pues mi pequeño granito de arena, para lo que sirva, el primer libro habla de cómo convivir pacíficamente con ellos, y eso exige de un esfuerzo de comprensión. Y hecho ese esfuerzo de comprensión, muy bien, ya les entendemos un poco mejor. Y ahora, ¿cómo estamos en condiciones de competir eficazmente con ellos como modelo y como competidor económico? Y bueno, yo en este libro planteo 18 claves para mejorar nuestro sistema sin renunciar a nuestras libertades y derechos para poder convivir y competir con China. Entre otros actores, me suelen preguntar, ya termino, me suelen preguntar, ¿nos van a comer los chinos? Respuesta, solo si les dejamos. Pero ojo, ya no los chinos, los americanos, los indios, los indonesos, los brasileños, el 80% del planeta está en desarrollo, está emergiendo. Esa gente tiene hambre, tiene ganas. No se puede relajar porque sabe que si tropieza y se cae, el suelo está muy duro y además a menudo hay cristales en el suelo. Bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer, ponernos las pilas. No tienes que terminar, ese es tu tiempo. Yo estoy encantado No, lo que estás echando te lo oigo mucho. Entonces, hay veces que sobreelaboro. Bueno, esto lo podríamos hablar con mi mujer, que también dice que me enrollo mucho, pero yo creo que el enrolle tiene mucho que ver con que es un rollo. Que a mí que me gustan mucho las palabras y el lenguaje, lógicamente, por mi profesión, pues tiene la misma raíz, pero yo veo cuando hago es un rollo, es cuando uno se enrolla. Si no, es muy interesante escucharte y yo estoy encantado. Eh, Estoy seguro que los oyentes también, ¿eh? ¿Sabes qué pasa? Que China es una realidad tan sumamente compleja y debería haber empezado, como empiezo todas mis conferencias, diciendo, sobre China nadie sabe nada. Ojo, o sea, lo que yo digo lo dice Julio Ceballos, hay que cogerlo con pinzas, está basado en mi pequeña experiencia porque 20 años en China no son nada y yo no soy un experto en China, no hay expertos en China. Entonces, cuidado con aquellos que se posicionan como yo te voy a explicar cómo funciona China, porque no hay nadie en condiciones de hacer eso. Bueno, somos un mundo occidental, todos tenemos la respuesta para el otro, ya, solución para el otro, cierto. Decía mi madre aquello de consejos vendo que para mí no tengo, ¿no? Y somos muy así. Yo, Mira, el ascético es prudente. El ascético mide mucho lo que dice. E incluso estando seguro, a mí hay veces no, que no solo el chino, por supuesto, el japonés, el coreano, los que hemos dado una vuelta por el mundo, sí, sabemos de esa diferencia absoluta y una de ellas es que nosotros seguimos siendo y Dios me perdone, yo he nacido en la ciudad de Madrid, entonces puedo decirlo, ¿verdad? Pero el madrileño de los años 50, 60 que íbamos a la playa, ¿no? Con esa soberbia que venir de Madrid parecía que era como un rango, como en el ejército y era simplemente vivir en otro lugar, ¿no? Pues yo creo que eso se sigue dando de alguna se manera. sigue dando, sí. Y de hecho, ese mismo patrón, el mismo, es el que explica que Europa siga mirando de refilón a países que ya merecen un respeto. O sea, yo lo que pido en mis libros, lo que animo es, no se trata de glorificar a China ni de idealizar a China, aquello no es perfecto, su modelo les viene, les sirve a ellos, con todas sus imperfecciones les sirve a ellos, pero no a nosotros. Ahora, yo creo que sí que se merecen un respeto. Es gente que tiene los méritos, los logros a su espalda y tienen una serie de destrezas y de capacidades que, hombre, son dignas mínimamente de un respeto. De lo que yo he leído, y no será capaz de resumir todo, seguramente ni tú tampoco, a pesar de ser el autor del libro y de todo lo que sabes, pero eh, me llama particularmente la atención como posible solución a acercarnos a esa relación que ha de ser más natural y más lógica, ¿no? Es como cambio de modelo para nosotros la meritocracia. Tú has hablado en esta charla y has nombrado 2 veces educación, estudiantes, buenos estudiantes. em,
Ostras, yo tengo una pelea con la educación en España. No entro en otros países europeos porque no los conozco en profundidad. Y yo creo que yo tampoco soy experto de España, ¿no? A pesar de llevar aquí prácticamente toda mi vida. Pero yo creo que tenemos que dar un salto en eso. Tenemos que mejorar. Tenemos que mejorar en lo que sabemos hacer. Tú decías que no funcionó el cambio de India por China porque efectivamente, ¿qué fallaba ahí? Aparte de muchas más estructuras y más cosas, la educación. Tú decías que el empleado chino es de valor. Está educado, está enseñado y es de valor. Por eso hacen productos buenos, malos y rurales, pero los buenos tienen calidad. Es que no es irrelevante trabajar Claro, con gente que tiene una educación básica elevada y quien apenas sabe leer o escribir o es analfabeto. Es una diferencia cualitativamente brutal. tenemos que equipararnos en la forma en que esa meritocracia, en el esfuerzo que ellos hacen. Siempre decimos lo mismo, ¿no? Trabaja como un chino y también lo decimos despectivamente y no nos damos cuenta de que eso es parte del éxito. Entonces, claro, queremos combinar aquí el seguir viviendo bien, seguir siendo Occidente sobre Oriente, que tendremos que cambiar cosas, ¿no? Tú, Sí. por ahí, ¿cómo atacarías eso desde el punto de vista de aquí, ¿no? De España? Bueno, yo escribo libros para atacarlo. ¿Verdad que está bien? Yo Pero sabemos, no sé de qué sirve, no sé de qué sirve porque al final de granito de arena, ¿eh? Así se hizo, de arena. así se hizo la PER, ¿no? La organización aquella de Qatar se hizo granito a granito, ¿no? Exacto. Y Y se hicieron. esto es igual que la tortura de la gota de agua, ¿no? Yo espero que haya muchos más libros escritos por otros, claro, porque además gente que sabe en primera persona sobre China y que puede aportar valor, aportar conocimiento, estrechar lazos, somos muchos. No es solo Julio Ceballos en absoluto, somos cientos. Lo que pasa es que, bueno, por diferentes motivos, no todo el mundo escribe libros. Mi pequeña aportación son los libros. Yo soy optimista porque confío genuinamente en el talento, la capacidad de innovación, la creatividad de este continente y de este país. Nos hemos demostrado, igual que los chinos han demostrado a lo largo de la historia, que son capaces de salir adelante, de darle la vuelta al marcador, nosotros también, en multitud de ocasiones. Ten en cuenta que solo hay 4 países del mundo que han logrado duplicar su PIB en menos de 2 décadas en los últimos 50 años. 4. China, Japón, Corea y España. Casi nada. Y España. Y se nos ha olvidado. Y también mencionamos erróneamente, llamamos a eso el milagro económico español, que se estudia. Pero no fue ningún milagro. Del mismo modo que no es un milagro económico lo que ha ejecutado China. No es fruto del azar, no es fruto de la suerte, no es accidental. Es producto de la planificación a largo plazo, de la inversión obsesiva en educación y tecnología, de la apuesta por el capital humano, por el talento y esfuerzo. O sea, sin esfuerzo, es que, No hay nada. no, es que, Imposible. además, ¿sabes qué sucede? Tú que vienes del mundo deportivo, ¿tú has conocido alguna vez, algún futbolista o no futbolista que te haya dicho, ha sido sencillísimo ganar la copa, ha estado tirado ganar una medalla, ha estado tirado ganar este campeonato? No, disfruto del esfuerzo. Y el esfuerzo, es curioso como hemos ido transitando a una retórica cookie y blandengue que no penaliza el esfuerzo, el afán de superación, la disciplina y las ganas en la música. Cuando vemos a alguien triunfar en Operación Triunfo, valga la redundancia, o no, te dice, Buah, esto ha sido Rosalía. Dice, no, yo llevo trabajando durísimo desde hace décadas. Ok, ningún problema. Cuando eso lo vemos en el fútbol, un medallista olímpico y te cuenta, no, esto ha sido durísimo, estoy sujeto a una disciplina de entrenamiento, a una dieta increíble desde hace décadas. Perfecto. Ahora, cuando dices, no, tenemos que imprimir esa cultura del esfuerzo no solo en el mercado, en lo empresarial, sino también en la política. No, es que tú estás siendo elitista. Sí, estoy siendo elitista. Estoy siendo elitista porque hace falta élites. Y de hecho tenemos élites. El otro día lo decía en un podcast. ¿Acaso esos niños que juegan en un parque al fútbol e intentan emular a Messi, eso es elitismo? Messi es una élite, Mbappé es una élite. Y necesitamos élites porque las élites son referencias aspiracionales. Yo quiero parecerme a ese tío. Y probablemente el 99,9% de los niños que intentan jugar como Messi
pues no se parezcan a Messi, pero mejoran su rendimiento. Y habrá un 0,001% que logre entrar en la liga de fútbol profesional e incluso llegar a un campeonato, gracias a haberse fijado en Messi, ¿no? Bueno, pues volver a premiar el mérito, volver a premiar el logro, volver a poner el acento en que no da igual quién se esfuerza y quién no, no da igual quién lee y quién no. Los chinos lo tienen clarísimo. Los chinos saben que su éxito, sus logros, depende de aquello en lo que hayan invertido tiempo y esfuerzo. Ellos dicen chi kuna y lao, que es sin esfuerzo no sirve. Te tienes que esforzar. Las cosas que llegan gratuitamente, fíjate, una frase muy conocida, sí, es una palabra china muy conocida es kung fu. Kung fu es la acepción cantonesa de kung fu. Kung fu, kong viene del trabajo. Fu es la sabiduría, la destreza. Lo que logras con trabajo, lo que logras con esfuerzo, el aprendizaje que adquieres a través del esfuerzo. Tienen metido aquí. Y de hecho, Kung Fu es mucho más que un arte marcial, es una forma de mirar el mundo. Bueno, pues necesitamos, sí, planes de largo aliento, una meta hacia la que dirigirnos. Necesitamos que quienes toman las decisiones al más alto nivel de la política sea gente avalada por méritos, por logros, por una trayectoria de gestión exitosa, de presupuestos, de equipos, de crisis, y necesitamos esfuerzo. Sin esfuerzo dependes de la suerte. Y sabes qué, tú que has estado en el fútbol, ¿no? Yo no conozco, y yo no soy futbolero, pero yo entiendo que los equipos pues igual entrenan el juego con lluvia y tal, por si llueve, pero no entrenan solo cuando llueve para a ver si llueve y ese día le meten 18 goles al contrario. Tú entrenas y aquello que no depende de ti, que son los imponderables, las inclemencias, lo incontrolable, oye, pues llueve. Bueno, tenemos entrenado el tiro a puerta con lluvia. Vamos a salir, pero tú no estás dependiendo de que llueva, ¿no? Bueno, pues eso, con esfuerzo te aíslas, te impermeabilizas al azar. He visto que entre otras destrezas tienes la de parcelar bien las preguntas, porque algunas van con varias Sí, no. opciones Sí, y sí, has contestado a todas. Has contestado a todas. Así que voy a volver a una doble. ¿Qué te ligó? ¿Y cómo arranca esa relación, ese amor, ese buscar en China a Julio Ceballos? ¿Y cómo ves el presente y el futuro? Tenemos empresarios, tenemos una tierra que, para bien o para mal, llamamos más o menos vaciada o menos llena, que a mí lo de la España vaciada no me gusta, pero que es verdad que a mí eso me parece una España de oportunidades. Yo creo que aquí tenemos espacio, sitio, talento y capacidad para que seamos un mundo en el que se fijen otros mundos, por ejemplo China. Entonces, ¿qué te ligó? ¿Cómo arranca este llevar incluso sí, la manga de tiempo. supongo que si te iba a preguntar, es que la curiosidad periodística no se pierde nunca, ¿eh? Y luego eso, ¿cómo ves un poco ese desarrollo hacia futuro que podemos tener con China? Bueno, yo vengo de la España periférica y del entorno rural, porque yo soy de Reynosa, que es una ciudad muy pequeña, un pueblo grande, vaya, en el que Fue un referente industrial eso. y lo es, y lo es, y lo es. Seguimos teniendo una empresa. Lo siento lo que he dicho, lo retiro y digo, ¿qué es lo justo? Tuvo ahí en los 80 una serie de reestructuraciones, pero ahí sigue latiendo la gran siderurgia de forjas y aceros de Reynosa y sigue habiendo una empresa que hace aerogeneradores, turbinas para aerogeneradores de Gamesa Siemens. Entonces, somos un polo industrial. Pero tú desde la Plaza de España de Reynosa te pones a caminar en cualquier dirección 15 minutos y casi seguro te encuentras con una vaca. Eso es el mundo rural, bendito mundo rural. Y además es un pueblo que está en la periferia de todo. Y eso ayuda. Yo he escrito los libros desde ahí, desde la mirada de un pueblo en la periferia de una provincia pequeña, en la periferia de una península, en la periferia de una masa continental que es Europa. Claro, tú explícale a un chino España, wow, tienes que explicar Europa, tal, mira abajo, Francia, entonces explícale dónde está Cantabria. Nada. Em, la España vaciada es un desafío y una oportunidad. Em, es un territorio en barbecho, pero el territorio en barbecho no es un territorio estéril, es un territorio que está descansando y que se puede emplear para multitud de cosas. Para poder emplearlas necesitamos la digitalización.
O sea, la España vaciada depende en buena parte, si queremos repoblarla con talento y volver a inyectar valor añadido que no sea los sectores tradicionales, necesitamos de fibra óptica, necesitamos de muy buena conexión a 5G, necesitamos que gente que empieza a valorar lo extrasalarial, o no, incluso sin renunciar a lo salarial, pero que que quiera conectar con la naturaleza, que quiera volver a vivir en lugares donde no necesita de emplear 1 hora y media para ir y 1 hora y media para volver al puesto de trabajo. Es verdad que era compleja tu pregunta porque la segunda parte se me ha olvidado. No, yo te la recuerdo porque, has empezado por el final, entonces, claro, la primera se queda más lejana, ¿no? Pero, la primera era cómo te liga, cómo Julio Ceballos de repente dice: "Voy a mirar a China y voy a hacer". Yo sí creo que es un experto para lo que yo conozco. Bueno, a Personas mí no me gusta nada la palabra experto, pero en cualquier caso, queda fea, a mí tampoco me gusta, no, pero somos expertos en algo, especialistas, sí, me gusta más, es verdad que la voy a utilizar más. me he dedicado los últimos. ¿Y dónde arranca eso? ¿Cómo? Pues ahora con una beca de Mira, internacionalización. Yo qué bueno. tenía 24 años, 23 años en realidad, había pasado los últimos tres en Europa, en Austria y Alemania. Eh, yo había estudiado Derecho con una especialidad económica y a mí el derecho, la parte jurídica, no me había gustado después de darle varias oportunidades y ver el juego jurídico desde diferentes ángulos. Y como tenía idiomas y tenía esa especialidad en negocio, en empresas, decidí apostar por el comercio exterior. Hay becas, unas becas maravillosas que siguen existiendo en este país de internacionalización, de ICES y de otros organismos autonómicos, que te permite pasar un año ayudando a empresas españolas que quieren establecerse en el mercado correspondiente en una oficina comercial, que hay repartidas por todo el planeta. Y ahí sí, con buen tino, dado que quería aparcar la parte jurídica y legalista y dedicarme al comercio exterior, el sitio sigue siendo, a todas luces iba a ser, no hacía falta ser ningún visionario, con un pequeño estudio de mercado y cierta lógica, es China y me fui a China. Y fue un año absolutamente, fue un cambio, punto de inflexión en mi vida. Yo no había estado nunca en Asia, nunca había estado en China, no había sentido un especial interés ni por Asia ni por China, pero fui allí y se me fundieron los plomos de inmediato. Y yo ya tenía experiencia de residencia en el extranjero. Yo ya había estado 5 años viviendo en otros países, pero en países de nuestro área de influencia afín, de cultura europea, de valores europeos que al final te exigen un esfuerzo de adaptación, pero no tan grande, ¿no? Y, y además fue un año muy especial, seguro que lo recuerdas, todos lo recordamos, porque 2005, 2006, 2003, 2007, en este país se ataban los perros con longanizas. Había dinero a expuertas porque España crecía a un 3,5, 4, pues una cosa salvaje para un país del primer mundo y de la Unión Europea. Aquella fiesta estalló en pompa en el 2008 con la crisis financiera y para entonces Pues la tele nos fundimos a negro, ¿eh? Nos fuimos a sí, negro total. sí, como el apagón de hace una semana y pico, ¿no? Y yo ya estaba allí, yo decidí muy pronto, muy pronto, quizás por haber estado antes en el extranjero, esto va a llevar más tiempo que Austria, esto va a llevar más tiempo que Alemania, la curva de aprendizaje lingüística, cultural, en todos los sentidos es gigante. Y cuando yo nunca pensé al llegar a China que me iba a quedar 18 años, nunca. Pero cuando sí que decidí muy pronto, a las semanas de llegar por vez primera, voy a quedarme 2 o 3 años. Pero entonces llega la crisis, yo ya tengo una trayectoria profesional que estoy labrándome allí y entre que aquí las cosas pintaban muy mal y todo mi entorno me decía, no se te ocurra volver. Aquí no hay trabajo, no hay oportunidades, la cosa está muy mal, la gente está empezando a emigrar a otros lugares, quédate ahí donde estás. Entonces me quedé con el ánimo de dar continuidad a eso en lo que estaba, un par de años más, y fue en el 2010 donde yo decido, porque había visto ejemplos, ¿no?, de gente que llevaba 12 años en China, año a año, partido a partido. Y sabes qué? Que en China, partido a partido, no merece la pena invertir en casi nada, porque el retorno es siempre a 5 años. Entonces, en el 2010 y después de prácticamente 5 años, yo dije, pero me quedo bajo otras premisas. Me quedo no un año más, me quedo 5 años más. Voy a aprender chino, un chino suficiente como para no tener que ir con un intérprete a la chepa, para poder negociar en mis propios términos, para poder entender y empezar a leer los subtítulos de la película en versión original.
y además me marqué una serie de metas que luego, gracias a Dios, se han ido cumpliendo. Y el resto, pues es una historia de sembrar y cosechar. Por algo el primer libro se titula Observar el arroz crecer, porque observar el arroz crecer, como observar el trigo crecer, es una exige de optimismo, nadie siembra que no vaya a esperar obtener algo, de paciencia, porque bueno, pues eso germina a un ritmo, no lo puedes acelerar y además está bien que haya todavía ciclos que no podemos acelerar. Y China, yo lo repito una y otra vez y además lo digo con conocimiento de causa, China recompensa a quienes apuestan decididamente por su mercado. China no regala nada a nadie, pero China sí que ofrece grandes oportunidades a quien negocia con su lógica, con su estrategia, con sus propios términos. Por eso, el otro día me han preguntado, ¿no? ¿Qué te parece la estrategia de Sánchez con respecto a China? La estrategia de Sánchez con respecto a China es muy continuista de la estrategia de España de los últimos 40 años. España tiene buenas relaciones con China y esas las han ido cultivando y cuidando todos los gobiernos de los últimos 40 años. De hecho, no hace ni 15 años, un primer ministro chino de visita en España dijo al visitar España, España es el mejor amigo de China en Europa. No se lo van diciendo los chinos a todo el mundo, ¿no? Bueno, pues yo creo que estrechar lazos con este país y de alguna manera convertirnos no en un aliado. China no va a ser nunca un aliado, pero sí un socio relevante, un socio decisivo. Yo creo que es una buena estrategia. Es que darle la espalda a la segunda potencia mundial No tiene mucho sentido. no es sensato, no es sensato. Em, no sé, en la vida no hay un 10, ¿no? Hay muy poca gente que lo consigue, de hecho, ¿no? Lo 10, pero teniendo en cuenta que es muy difícil también esta pregunta que te hago en ese sentido, pero como especialista en la materia, la posibilidad de ese acuerdo, de ese ser partner, de ese ser socio, de ese hacer cosas, de ese mejorar la relación para que sea beneficiosa para ambas partes, ¿en qué punto está por medir del 1 al 10 y hasta dónde crees que podemos llegar más o menos en un plazo un poco más razonable, ¿no? Porque claro, al final es verdad, y tú lo decías hace un momento, ¿no? Queremos acelerar continuamente los plazos. Hablabas del apagón, el otro día el apagón nos ha llevado a hacer colas de 2 horas cuando no aguantamos una de 2 minutos. Entonces nos ha vuelto a poner en un sitio que es la realidad, que no está mal. Entonces, sin tratar de acelerar de más, ¿en qué momento estamos y en qué momento o hasta dónde podemos llegar en un plazo razonable? Eh, España está en Europa y Europa es Occidente y además es el repositorio de muchos de los valores netamente occidentales y debemos estar muy orgullosos de esos valores, de nuestra cultura, de nuestra forma de mirar el mundo y de lo que hemos sido. Hay una especie de culpabilidad orgullosa en la que sacamos pecho de todos los defectos y todos los atropellos y todos los destrozos que hemos ido causando por el mundo, que no son pocos, pero hombre, yo creo que también debemos estar muy orgullosos de lo que somos, de lo que hemos sido y de lo que nos ha traído hasta aquí. Yo defiendo en este libro el patriotismo cultural, es decir, todo ese patrimonio de logros, de valores, que nos une más de lo que nos separa. En esos términos, y es perfectamente legítimo, y además los chinos no, lo entienden y lo aceptan. Nosotros no tenemos que achinarnos, nosotros no podemos pretender ser chinos, nunca lo vamos a ser, sería un desastre. Es incompatible con nuestra forma de vivir y nuestros valores. Pero sí que podemos convertir a China, que es un actor absolutamente decisivo en este reordenamiento mundial y en este escenario multipolar del mundo, sí que podemos, fíjate, España no es una superpotencia, ni lo va a ser. No podemos pretender sentarnos con superpotencias, pero sí que podemos intentar ser la mesa en torno a la que se sientan las superpotencias. Eso lo llevan haciendo con gran éxito, con gran habilidad y los diplomáticos españoles son gente con credibilidad, confiable, tenemos una muy buena diplomacia. Esto lo llevan haciendo Vietnam, Singapur, Suiza desde hace tiempo. Nosotros no podemos ser tan neutrales como Suiza porque estamos en la Unión Europea, pero es que la Unión Europea tiene que elegir qué quiere ser en los próximos años. Tenemos que eh, ponernos de acuerdo para no caer en la irrelevancia. Por eso, respondiendo a tu pregunta, tenemos que ser realistas
y no caer en ingenuidad. Pedir o intentar obtener recompensas en el corto plazo. China no juega en el corto plazo. China está en el tablero de los 50, de los 70 años. Donald Trump está jugando al póker, los chinos están jugando al ajedrez. Y tenemos que convertirnos en un socio confiable sin darle la espalda a Estados Unidos, que es un aliado. Es muy diferente, ¿eh? Un aliado que un socio. Un aliado es alguien que viene y se rompe la cara por ti cuando a ti te pega. China no va a venir a pelearse por nosotros, pero China nos ha demostrado a lo largo de la historia que está ahí cuando hace falta. En el 2008, en el 2009, no recuerdo el año en concreto, China compró deuda española cuando nosotros amenazábamos ¿cómo se llamaba? El caer en default, o sea, el ser rescatados. Para evitar el rescate financiero, entre otros, China acudió a la llamada como un buen socio. Y China nos está muy agradecida, por ejemplo, que tras la crisis de Tiananmen, España fue quien primero abrió, la primera embajada occidental que abrió de nuevo sus puertas tras el cierre diplomático, ¿no? Entonces, ¿a qué podemos aspirar? Insisto, ellos lo que buscan es dignidad histórica. Lo que tenemos es que ser no ingenuos cuando negociemos con China, porque China va buscando el interés propio y además ellos trabajan lo que se llama la ambigüedad estratégica, ¿no? Entonces tenemos que no enseñar todas nuestras cartas, ellos no las enseñan, no consideran que no enseñar las cartas es una descortesía o lo consideran una forma de negociar sabiamente. Tenemos que reequilibrar la balanza porque está muy desequilibrada. Por cada euro que exportamos a China importamos 6. Y la portería está también, tú que eres experto en fútbol, este no es un terreno de juego equilibrado y es una exigencia permanente de las cámaras de comercio, una exigencia además cierta y legítima de las cámaras de comercio europea y estadounidense. Hay una portería más alta que otra. Las empresas chinas vienen aquí y, y hacen negocio y compiten en condiciones de igualdad a las salamantinas o a las portuguesas o a las santanderinas. En China no. En China no jugamos en iguales condiciones. Entonces, ¿a qué podemos aspirar? A cohesionándonos como Unión Europea, jugar el papel de actor relevante que representa un mercado que es el mayor mercado del mundo en términos agregados, y podemos aspirar a ser el fiel de la balanza, quien compense los desequilibrios entre Estados Unidos y China para que eso no devenga en una conflagración bélica, ¿no? Eso es lo que podemos hacer, mantener nuestra relevancia y además ser una cosa que es cualitativamente crítica y es la Europa, nadie, te lo voy a poner en estos términos, que no son míos, son de un sociólogo que se llama Emilio Lamo Espinosa. Nunca tanta gente había vivido tan bien durante tanto tiempo como la Unión Europea. Eso es absolutamente milagroso y tenemos que protegerlo, porque cuantos más vivan en este planeta como se vive en la Unión Europea, mejor para el planeta. ¿A qué podemos aspirar? Podemos aspirar a ser un socio útil, no ingenuo, pragmático, a reequilibrar la balanza y a jugar, a no quedar atrapados en el sándwich en el que de momento estamos entre una superpotencia y otra. La curiosidad, no me voy sin saber qué pone en la manga de tu Aquí pone, camisa, de la boca manga. tonto el que lo lea. No. Aquí pone, mira, pone Juliao, Juliao, Julio, Juliao, Está claro. está claro. ¿Por qué aparecen estos caracteres? Yo he trabajado con empresas que por política corporativa habitualmente las tarjetas de visita que se emplean en China tienen una parte escrita en inglés o en caracteres alfabéticos que ellos no entienden porque no están acostumbrados, sobre todo la gente de más de 40 años, y un reverso en chino. Bueno, pues esta empresa no me dejaba ponerlo en chino. Entonces, la tarjeta en China habitualmente se da, cuando se daban tarjetas, ya no hay tarjetas porque ahora se escanean códigos QR del WeChat, pero bueno, se daba la tarjeta, la miraban y entonces empecé a darla y a decir, Juliao. Y además hay otro punto que es cachondo cuando mi jefe chino fue quien eligió mi nombre en chino, ¿no? Y oye, mira, me llamo Julio y acaba de llegar en China, tú te vas a llamar Juliao, porque hay un gran cantante español muy conocido en China que se llama Juliao. Entonces, cuando ve lo de Juliao, pues les hace mucha gracia, porque es como si, no sé, como si llega aquí un chino y te dice que se llama, pues, Fu Manchu, y dices, ¿en serio te llamas Fu Manchu? De verdad, ya no se les olvida. Cuando yo cogía 4 aviones, o sea, al mes o 5, me parecía un medio error de vida. Tú has dicho que uno cada 2 días. ¿Cómo vives? ¿Dónde vives?
Vives volado, en el sentido literal de la palabra. Claro. Es una vida anodina porque pasas por muchos no lugares y además los no lugares son esos lugares que están diseñados y construidos para no dejar una gran impresión. Pasillos de transfer, salas de espera. Sitios impersonales, ¿verdad? Y Sí, están llenos de personas, pero son muy impersonales. sí, y fíjate, em, yo pensé, y sabes que dicen que somos el promedio de las 5 personas con las que nos relacionamos más. Somos también el promedio de los lugares en los que más pasamos, ¿no? Y yo pensé, me estoy, me estoy engriseciendo, o sea, toda esta energía la estoy atrayendo de alguna manera. Y llega la pandemia y además conozco a mi mujer a la pandemia y no, mi mujer es española, ¿eh? Esto hay que decirlo, es española y no ha estado en China porque la he llevado yo hace 3 años, no había estado nunca en China, lo cual es sano, porque yo soy bastante yonki de China y si estuviese con alguien que también ha estado en China, solo viviríamos en una chinoesfera permanente, ¿no? Y, y entonces paramos y yo me doy cuenta de que todo lo que yo había visto, reflexionado, pensado, no había escrito nada, pero toda esa labor que había hecho interior en mi cabeza a lo largo de esos años dando vueltas por China y viajando y volando y en situaciones anodinas, estaba precipitando y todo eso ha compuesto el primero y el segundo libro. Este libro es un poco diferente al primero, ¿eh? No, miento, es muy diferente. Hay que decir, para el que nos escuche, que es un libro muy divulgativo. O sea, yo no he escrito ni el primero ni el segundo libro para gente que haya estado en China, que tenga gran exposición a China. No, he escrito los 2 libros precisamente para gente que no tiene un especial interés en China, porque yo hablo de China, pero de lo que hablo es de nuestro futuro. Y en todas esas cosas de todas esas cosas me di cuenta, como casi siempre sucede, cuando bajas las revoluciones, te paras y tienes tiempo para pensar y para poner orden. Ni siquiera para poner, las cosas se reordenan solas. Y así es como surgieron los 2 libros. Cuando uno deja de coger aviones, trenes y taxis permanentemente y vive, pues eso, en órbita y para y mira, la España vacía tiene mucho que ver en eso. Porque poco después de la pandemia, yo cogí la bici y, y empecé a viajar por España. Empecé a hacer cicloturismo por España. Yo he pasado muchas veces por la carretera, por la autovía que hoy me traía de Valladolid aquí, pero por otros vericuetos. Conozco la provincia de Salamanca. Conozco ya, hoy puedo decir que me he recorrido prácticamente toda España en bici. Y este país es absolutamente insuperable. Eso sí que te lo puedo decir en primera persona. Por eso soy muy optimista. O sea, este es un relato de alguien español que ha vivido en China, que le da mucha importancia, que le respeta a China, que admira a China, pero que lo que quiere es que este país magnífico no pierda calidad de vida y bienestar. El último minuto de gloria, yo me dedico al desarrollo de negocio, me dedico a vender, así que voy a vender mi libro. Y la mejor forma de vender cualquier cosa es no hablar de esa cosa, ¿no? Para quienes os preguntáis hacia dónde va el mundo, qué papel va a juega ya China, Asia, cómo se están reorganizando las piezas en el tablero, para aquellos a los que eso os genera inquietud, temor, cierta ansiedad, también probablemente curiosidad, yo os animo a leer el libro porque lo que procuro es desde una óptica muy española. Yo soy un tipo de Reynosa, de Cantabria, que ha vivido en China pero que sigue viendo el mundo desde donde lo veía antes de salir de España. En este libro vais a encontrar una China muy aterrizada, muy cotidiana, muy a pie de calle y la mejor reseña, el mejor halago que han hecho aquellos que han leído el primero y el segundo libro es la frase de Julio, me has ayudado a ver el mundo de otra manera. Ojalá uno y otro libro os sirvan para eso. El primero para ver el mundo de otra manera, el segundo para prepararos y estar en mejores condiciones de gestionar el cambio de este siglo XXI.